y eso que tiene muchas más experiencias laborales. Como cargo en directivos tiene como fundador de la Comisión Nacional de la Lucha Antitabáquica, director general de cirugía del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, coordinador de la Escuela de Excelencia para el Control del Tabaco del INEN, consultor honorario de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, director del Boletín del INEN, director ejecutivo del Departamento de Cirugía de Toras del INEN, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cancerología. Tiene como membresía en la Academia Nacional de Investigadores Médicos como fundador, Sociedad Oncológica Quirúrgica, Sociedad Latinoamericana del Caribe de Oncología Médica. Buenos días, doctora Ekan Morín. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Ahí veo que ya estamos listos ya para la charla que vamos a tener hoy día. Y como es así que yo voy a empezar dándoles el agradecimiento a los organizadores del certamen. Gracias, doctora Paula. Yo creo que esto hace bien a la comunidad, a los profesionales de la salud. Y es el Día Mundial, hoy Día Internacional del Cáncer de Pulmón, que le estamos celebrando en todas partes. INEN, IREN Norte, IREN Centro, IREN Sur y toda la población y comunidad médica y comunidad civil. Muchas gracias. Voy a empezar con este tema, próximo por favor, en la cual se habla siempre qué pasa en nuestra realidad. Cada año tenemos alrededor de 3.000 casos nuevos de cáncer de pulmón, de todas las variedades, siguiente, en la cual tenemos que enfrentar el día a día nosotros, pero sin embargo, según la data que tenemos de la Organización Mundial de la Salud en el Atlas de Cáncer, vemos que el cáncer de pulmón no está en primer lugar como otros países del mundo. Nosotros estamos en el 7º lugar, siguiente, y vemos que la relación efectivamente hombre-mujer más o menos es parecido hoy día. Viene a ser que la incidencia en el varón como tercera causa y la mujer como sexta en incidencia y mortalidad, la segunda en el varón y la mujer la quinta causa. Eso según los datos del registro de cáncer de Lima Metropolitana recientemente publicado. Siguiente, por favor. El problema pasa muchas veces de por qué razón no tenemos tanto screening, tanto que hacer con el cáncer de pulmón, porque probablemente si nosotros vemos un poquito más qué pasa con la data de la carga tumoral respecto a los profesionales de la salud, estamos en déficit. Como se dan cuenta, la patología, sea el tema de histología, imágenes, tienen que estar a cargo de gente experta. Sin embargo, la parte que es ya de diagnóstico y tratamiento, por los cirujanos oncólogos, médicos oncólogos, radiooncólogos, la cantidad de recursos humanos son faltantes en nuestro país. Siguiente, por favor. De esto hace que también la parte tecnológica nos hace mucha falta. En el país tenemos pocos equipos de PET scan, tenemos pocos equipos para radioterapia, para tratar de controlar de manera multidisciplinaria el cáncer de pulmón. Y de otro lado también quizás sea insuficiente la cantidad de tomógrafos y resonadores magnéticas para el tema del diagnóstico. Siguiente. Esto es la inversión que genera, digamos, el cáncer de pulmón, según el registro también de GloboCan del 2020. Cada día se torna un poco más caro, además que la población es creciente. Hoy en día nosotros sabemos que el paciente con estadio 3A, por ejemplo, es el que genera más gasto al Estado, porque son pacientes en la cual tienen que tener quimioterapia, radioterapia, tratamiento biológico, inmunoterapia y finalmente cirugía. Entonces, todo esto en globo es un gasto tremendamente altísimo. Se está gastando como 9 millones por año respecto recientemente. Y esto genera, digamos, una trazabilidad que si esto sigue en aumento, el gasto va a ser de mayor cobertura probablemente por la medicina, sobre todo de alto costo. Siguiente. Todos nosotros sabemos que la mejor manera de diagnosticar tempranamente un cáncer con tomografía, y vamos a tener lesiones como la que se ve en la parte superior, lesiones sólidas pequeñitas, que muchas veces miden menos
de 10 milímetros de tamaño y ya sabemos que es cáncer, o como el que sea abajo son lesiones precancerígenas, como son las enfermedades que son subsólidas, como la que se ve ahí, en vidrio esmerilado. Siguiente. Esto solamente lo podemos conseguir con tomografía, más no con radiografía de tórax simple. Y sería ideal que nosotros tengamos una población mayoritariamente que se hace chequeo y tengan este tipo de lesiones. Lesiones pequeñísimas que son abordadas solo con cirugía y tratadas expresamente con excelente sobrevida. Siguiente. De ahí que nosotros vemos que cuando hay lesiones subsólidas como la que estamos viendo, no dejen de pensar ustedes en la última parte, que pueden ser un GGO, una lesión ground glass opacity, que se diferencia de lo demás, que desaparecen rápidamente. En cambio, la neoplasia maligna se puede mantener varios años con esas imágenes y eventualmente después de 3, 4 años se hace ya no subsólida, sino sólida y después se hace infiltrante. Siguiente. También estos son 2 casos que he tomado en consideración. El seguimiento cuando una lesión pequeñísima de 10 milímetros más menos o menos de 2 centímetros. ¿Qué debemos hacer? Hay que hacer un seguimiento y no operarlo de inmediato, porque no puede pasar como este paciente que felizmente se le hizo un seguimiento a 3 meses y desapareció. Fue inflamatorio. O lo que pasa abajo igual, un micronódulo pequeño, pasa el tiempo, aumenta, pero se hace un poco irregular, parecería inflamatorio. Pasado un tiempo adicional, desaparece. Siguiente. Lo ideal cuando nosotros veamos lesiones de este tamaño es hacer una evaluación a los 3 meses, no a los 6. Siguiente. ¿Por qué? Porque vemos en esta imagen, mire cómo ha desarrollado tremendamente la duplicación tumoral y el estadio clínico cambia tremendamente. Yo creo que en la primera parte se debió haber hecho una intervención de frente, cuando según las guías de práctica clínica tiene 8 milímetros y hay que hacer diagnóstico. Siguiente. Entonces, yo creo que nosotros estamos abocados hoy día no a hacer diagnóstico en pacientes que vienen al INEN, a los sirenes probablemente, con una enfermedad avanzada del 80%. Tiene que ser diagnóstico temprano. Siguiente. Las guías de práctica clínica que son vigentes, que no han cambiado de 2020 a la 2022, dicen que lesiones que miden más de 8 milímetros hay que realizar la intervención. Es cierto que muchas veces hay que hacer comparativamente imágenes con PET-CT de cuerpo entero, pero el Perú no está preparado para tener PET-scan. Yo creo que con tomografía computada es suficiente hacer seguimientos, sobre todo si son lesiones visibles de alrededor de 6 milímetros para arriba. Se pueden chequear cada 3 meses, 6 meses o cada 12 meses. Y, vuelvo a repetir, paciente de alto o bajo riesgo, más de 8 milímetros, ya necesitamos realizar biopsia necesariamente. Siguiente. Entonces, ¿qué cosa es lo que habla en relación de tamaño del tumor y malignidad? Cuanto más chiquito, el chance de que sea cáncer es menor, pero cuando es más de 20 milímetros, el chance es 50% en la población por imágenes. Siguiente. Y esto va de la mano con estadios clínicos de enfermedad. Sabemos nosotros que no existe en el planeta un método para diagnosticar lesiones microscópicas o menores de 1 milímetro, pero sí estamos en condiciones de diagnosticar con la tomografía computada de alta resolución lesiones menos de 10 milímetros. Y la velocidad de duplicación tumoral va a depender mucho de la agresividad del mismo. Siguiente. Por eso les presento esta lámina en la cual, según el tamaño del tumor, cuanto más chico, se opera y la sobrevida es al 100% en caso de menos de 10 milímetros. Y a medida que esto va aumentando, la sobrevida va bajando porque muchas lesiones pequeñas que miden menos de 30 milímetros ya de alguna forma han tenido metástasis en el momento de operar y es un subregistro de información en la cual, pasado un tiempo, dice, doctor, me ha operado y estoy curado, entre comillas, pero ¿qué pasó? ¿Por qué recurrió a la enfermedad? Porque ya había metástasis microscópica en el momento de la operación. Siguiente. De ahí que nosotros pretendemos que hay que utilizar todas las herramientas que hoy día contamos y todos los hospitales deberían tener, no solamente tomógrafos, resonadores, sino también el PET-scan, porque para el oncólogo
sea clínico, radiooncólogo o cirujano oncóloga, tenemos que tomar decisiones en el comité de tumores vinculado básicamente al PET scan. Felizmente el INEM cuenta con todas estas herramientas, pero nos gustaría que el IREN Norte, Centro y Sur también tenga todo lo que te contamos hoy en día acá para que la comunidad realmente sea adecuadamente manejada. Siguiente. Ya habíamos hablado del PET scan, que tiene la cualidad de que administrando el radioisótopo de glucosa 18-FDG puede, digamos, evaluar si la lesión es única o, de acuerdo a la extensión de enfermedad, no puede decir si hay mayor cantidad de enfermedad. No obstante, en la tomografía computada no se veía que había lesiones, pero el PET scan nos hace cambiar más o menos en 30% el estadio clínico de la enfermedad, que creíamos que era temprana. Siguiente. La ventaja de estas lesiones frente al PET scan también, que nos generan caracterización de la lesión como paciente de 62 años, sigue, próxima, que tiene un nódulo periférico pequeño. Siguiente, por favor. Y vemos que la caracterización hace que la lesión efectivamente tiene una absorción tremenda del 18 de FDG, que todo esto implica es cáncer. Siguiente. Ahí tenemos neoplasia maligna con una absorción tremendamente alta. Siguiente. Acá tenemos otro paciente que tiene una tomografía igualito que el anterior. Próximo. Le hacemos hay algo incidental que últimamente con el COVID se ve más frecuentemente. Próximo. Vemos que la tomografía computada, siguiente por favor, ve que no marca nada, o sea, no hay absorción de la misma. Y en consecuencia este es un tumor que finalmente, efectivamente, no captaba. Podría haber dicho que es un falso positivo, pero al final se trataba de un adenocarcinoma de pulmón mucinoso que no capta. Siguiente. Ese es un adenocarcinoma mucinoso. Próximo. Entonces, miren lo que le decía. Acá tenemos un nódulo solitario listo para operarse. Alguien dice hay que hacerle PET scan y ya encontramos que hay ganglios regionales que no se veían en la tomografía computada. Cambió tremendamente el estadio clínico de la enfermedad. Siguiente. La radiografía de tórax digital no la usamos hoy día para hacer screening, había dicho. Tampoco en teoría no debería usarse para pacientes de alto riesgo que quieren hacerse descarte en los consultorios. Mejor es hacer con la tomografía computada porque lesiones menos de 10 milímetros la ve mejor y el PET scan es superior a 1. Siguiente, por favor. Cuando nosotros tenemos que operar a los pacientes, lo primero que le decimos al patólogo es células pequeñas o no pequeñas, porque son las clasificaciones. Las no pequeñas generalmente no se operan, no se debería operar, menos que sea un hallazgo de un nódulo solitario pequeñísimo y que por cirugía se diagnostica. Es materia de la charla. En cambio, las células no pequeñas sí tienen estadiamiento, que felizmente es el 95% de la población, y que estas dan lugar a que los pacientes que vienen a nuestra consulta se puedan beneficiar con los tratamientos complementarios. Siguiente. Esta es la lista de todos o 12 tipos de tumores que nosotros podemos tener a la mano. Siguiente. Viendo que el adenocarcinoma es más o menos ocupa el 60% del global. Nosotros vemos que entre el adenocarcinoma, el piodermoma y células pequeñas, células grandes en INEN, eso es el 85% de la población. Siguiente. El tipo histológico más frecuente en lesiones preinvasivas son estas que están viendo según la nueva clasificación. Y vemos la hiperplasia adenovatosa típica, que es un precáncer, adenocarcinoma in situ, que es una lesión focalizada, adenocarcinoma mínimamente invasivo lipídico, que nos gustaría operar todo el tiempo estas lesiones de pacientes totalmente asintomáticos. Siguiente. Sin embargo, estas lesiones que estoy conversando con ustedes se grafican así, y cualquiera diría que es inflamación. No, fue un adenocarcinoma in situ. Siguiente. O esta otra que también es subsólida, con un punto de ya lesión sólida de hiperplasia adenovatosa típica. Próxima.
O esta que es la más frecuente, adenocarcinoma mínimamente invasivo de tipo lepídico, que era antiguamente el carcinoma bronquial alveolar. Siguiente. Entonces ya el otro grupo vendría a ser los cánceres de adenocarcinoma invasivo, que es lo que se está mostrando, lepídico, acinar papilar, micropapilar, etc. Siguiente. Y las variantes correspondientes. Próxima. Metodología diagnóstica. ¿Cómo estamos diagnosticando? Estadísticamente les presento esta tabla porque vemos que la mayoría de los pacientes que vienen acá son lesiones grandes y mediante la broncoescopía hemos podido diagnosticar. Segundo lugar, la biopsia percutánea por aspiración. La otra es cuando hay derrame pleural toracocentesis, citología positiva de derrame pleural maligno. Otra biopsia de ganglio cervical y biopsia pleural cuando hay derrame maligno. Mediastinoscopía cervical, la verdad que en casos de general lo hemos hecho casi muy poco. Siguiente. Acá tenemos la forma de encontrar cánceres tempranos mediante videobroncoscopía con autofluorescencia. Siguiente. Esto es lo que comúnmente vemos con una videobroncoscopía convencional, que es la flexible, que puede hacerse también con glía fluoroscópica con el arco en C. Siguiente. O para que tengan conocimiento ustedes que se cuentan también con la videobroncoscopía con navegación electromagnética para lesiones periféricas, que es como un GPS, te dirige donde está el tumor y tomas una muestra dirigida en la zona perfectamente accesible. Siguiente. La biopsia percutánea por aspiración es el rey, digamos, de todos los procedimientos que hoy en día se hacen. Siguiente. Es un procedimiento que está indicado en diferentes patologías, pero cuando se trata de cáncer de pulmón hay indicaciones y contraindicaciones. Inclusive en la figura que se está viendo en la parte izquierda es un cáncer que es de tipo del antiguo bronquial alveolar, que es el tipo lepídico infiltrativo. Se hace una biopsia con Trucut y no va a haber ninguna complicación, que sería diferente que le haga una biopsia a la zona del follaje del lado derecho donde hay metástasis linfangítica. Las contraindicaciones para hacer BIPA es pacientes que tengan enfisema puloso, que tengan neumotórax, que tengan alteración de la coagulación, pacientes que no colaboran, que se mueven, hay que dormirlos, sedarlos en algunos casos, que tengan una tos insistente que no permita que la aguja se mantenga quieta, que tengan hipertensión pulmonar y sospecha quistíaco. Siguiente. El procedimiento es como ustedes ven acá. Se puede utilizar una aguja fina o puede usar una aguja Trucut. Las complicaciones que hemos visto son mínimas. Generalmente nosotros vemos 2% de complicaciones en general, incluyendo el neumotórax, que hay una hemorragia focal en la zona de la punción, que hay hemotórax, hemoptisis, embolismo sistémico aéreo, que nunca lo hemos visto. Lo describo. Siguiente. El abordaje de la aguja fina es muy sencillo. Hay que introducir en la zona donde está la lesión, generalmente periférica, y lo tenemos que hacer en lesiones, obviamente, hasta parailiares. Para las centrales no usamos aguja porque generalmente vamos a encontrar neumotórax. Siguiente. Cuando uno obtiene con aguja fina va a encontrar solamente un aspirado de sangre, material y coágulo. Esto se extiende en una lámina y el citopatólogo al costado nos puede decir, doctor, ¿hay neoplasia o no hay neoplasia? Si hay buena neoplasia, buena calidad, paramos el procedimiento y no se repite la BIPA. Siguiente. En cambio, cuando tenemos que hacer varias biopsias, se puede usar con una aguja más o menos fina, no tan delgada, se usa la aguja coaxial. Siguiente. Y esta nos permite introducir varias veces con el coaxial, con el introductor y con el sistema de la pistola y obtener excelentes materiales como para que el patólogo o el citólogo, en este caso el patólogo, que es una cosa es citología y otra cosa es histología, establezca claramente el diagnóstico final. Siguiente. Se ha hablado también de lesiones con trócares grande, que es un set de trócares gruesos, aguja 14, pero en realidad esto ya dejamos de usar. Esto simplemente para historia. Siguiente.
Se hacen en lesiones grandes, periféricas, que son sarcomatosas. Siguiente, por favor. Acá tenemos los calibres que eventualmente se utilizan para obtener material tanto de citología e histología. La configuración de la punta es muy importante para sacar cilindro de tejido o solamente aspirado para coágulo y lámina. Siguiente. De otro lado, también es interesante que cuando el nódulo está en la parte anterior, es mejor que el paciente esté en decúbito supino. Pero cuando el nódulo está lateral, como están viendo en la parte baja izquierda, es mejor voltear al paciente en decúbito lateral o en ventral cuando la lesión es posterior, para tener comodidad ergonómica de parte del operador, el cirujano. Siguiente. Nosotros hacemos biopsia percutánea, ¿cierto?, con aguja fina bajo guía tomográfica y en DINEN. Esto lo estamos haciendo desde el año 52. Y generalmente ese es el claro ejemplo del lado a la derecha, que vemos que son tumores gigantes que vemos el día a día, lamentablemente 80% de la población con enfermedad muy avanzada. Siguiente. Este es un video, pueden pasar el video, en la cual se ve que esta pequeña aguja, que es la Trucut, nos permite ingresar adecuadamente a la zona, pero la condición es que tiene que ser periférico. Y la forma de ingreso y el abordaje es muy sencillo. Se toma una excelente muestra del tejido, se obtiene el material por lo general en vía periférica, no necesariamente central, porque cuando se hace central a veces se obtiene necrosis. Siguiente. Ahí tenemos otro dispositivo en la cual vemos que es diferente que el anterior, por supuesto, en la cual vemos también es una biopsia con Trucut número 18, en la cual se ingresa al tórax. Miren, este tipo de pistola es diferente porque una vez que uno ingresa, se parece a la aguja coaxial, ingresa, deja, digamos, parte de la aguja en la parte distal, ingresa la aguja que tiene el ensamblaje para obtener material de tejido no citológico, no histológico, y finalmente tiene la ventaja de que uno puede repetir varias veces el procedimiento para obtener tejido tumoral. Idealmente esta pistola se comporta como el axial porque puede retirar varias veces y tomar 5 o 6 muestras del paciente sin mover la aguja. Siguiente, por favor. Próximo. Entonces, miren que las masas pleurales se pueden también hacer por vía fluoroscópica, que ya no la hacemos realmente porque la irradiación ionizante es potente y puede ser cancerígeno cuando uno hace constantemente este tipo de procedimientos bajo guía fluoroscópica que emana demasiada cantidad de radiación. Siguiente. Preferimos hacerlos todos hoy día por tomografía o bajo guía ecográfica, como en este caso, para lesiones grandes que están pegadas sobre todo en la pared torácica. Próxima. Acá tenemos igualito otra masa grande que está cerca de la aorta, y la ventaja del ecógrafo que te puede tranquilamente establecer la estructura de los vasos, y la otra ventaja también si el tumor es angiogénico o no. Siguiente. Ahora, pasando al otro lado, que es el territorio ganglionar mediastinal, para tener evaluación del estadio clínico de la enfermedad, tenemos diagnóstico por imágenes, tenemos el tumor, tenemos la citología. Del primario, queremos saber cuál es la carga tumoral a nivel del ganglio regional mediastinal o iliar. Siguiente. Vemos que es frondoso la cantidad de ganglios que hay, y cuando nosotros operamos lesiones chiquitas, tenemos que tener en consideración que hay que hacer una verdadera disección ganglionar mediastinal, porque miren, próximo, miren ustedes que la cantidad de 19% de ganglios linfáticos regionales en estadios tempranos, cosa que eventualmente uno querrá pensar de que son lesiones en las cuales no vamos a encontrar ganglios regionales. Este es producto de la cirugía, por supuesto. Siguiente. Nosotros, ¿cuándo debemos sospechar que hay presencia de ganglios regionales? Cuando el tumor es grande, es pariliar o central, cuando mide más de 2 centímetros y cuando hay compromiso de N1. Ahí tenemos que pensar claramente
que hay ganglio mediastinal de todas maneras en cualquier estación. Siguiente. La valoración citohistológica, de otro lado, la podemos hacer con todas estas herramientas de diagnóstico, con el EBUS, mediastinoscopía, con BAMLA, TEMBLA, Chamberlain o BATS. O sea, son, digamos, procedimientos en los cuales nosotros sí podemos acceder a los ganglios regionales mediastinales, dependiendo de la localización, y uno tiene que ubicar y buscar cuál de ellos corresponde. Siguiente. El EBUS, que también contamos acá en INEN, es un procedimiento que ya evita hacer cirugía de los ganglios regionales, sobre todo los paratraqueales altos, hasta la azucarina, una alta sensibilidad y especificidad diagnóstica. Siguiente. Este es el equipo. Próximo. Tenemos el EBUS lineal, tiene que saber que hay dos tipos de EBUS, el radial y el lineal. El lineal tiene la ventaja, como ustedes están viendo, de diagnosticar ganglios regionales de cualquier tipo. Siguiente, por favor. En cambio, el radial es para nódulos, porque esto ingresa en el canal endobronquial y se va dirigiendo de manera radial hacia el tejido tumoral, y eventualmente uno puede captar a la tumoración y obtener una adecuada biopsia. Siguiente. La ventaja del EBUS es de que uno tranquilamente a todos los ganglios paratraqueales que están en tránsito, como están viendo allá, puede diagnosticar sea ganglios ciliares grupo 10, ganglios mediastinales del grupo 2 o contralaterales del N3. Siguiente. Y esta vendría a ser la imagen que muestra el EBUS, en la cual, siguiente, sale una aguja que puede ser número 19, 20, 21 o 22, que sirve para obtener la muestra del tejido ganglionar. Siguiente. En la parte inicial sabemos que digamos, el equipo es grueso, no es como un broncocoque flexible pequeñito, tiene que pasar a través de la glotis y transitar por la zona. Siguiente. Teniendo en consideración también de que nosotros tenemos que poder abordar toda esa cantidad de grupos ganglionares, grupo 2, grupo 4, grupo 10, contralateral izquierdo. Siguiente. O ipsilateral, estaciones 2, 4 y 7. Siguiente. De otro lado, también podemos tener información de la estación iliar, grupo 11 y 12. Siguiente. Esta es la manera como sale la imagen y el ganglio cuando uno introduce. Este es un esquema, la cual estamos viendo ya la luz y el endoscopio se maneja de manera progresiva, teniendo en consideración previamente, obviamente se necesita un PET scan, una tomografía para tener en consideración dónde voy a abordar. Siguiente. De otro lado, tiene la particularidad la ultrasonografía del equipo de alertarnos si está bien vascularizado o no el tumor. Siguiente. Acá tenemos el tránsito que está pasando, el EBUS, y ahí identificó el ganglio. Próximo. Es un pequeño video, vamos a verlo. Ese es el ganglio que va a ser biopsiado. Ahí se ve la parte baja izquierda, el EBUS, la caracterización de la vascularidad del mismo, para ver dónde voy a punzar exactamente, para que no haya hemorragia focal. Uno se mete, elige la zona del cuadradito, ahí va a ingresar la aguja. Entonces, una vez que se ha ubicado, se pone, se introduce a través del equipo la aguja que está envainada y luego inmediatamente se desplaza para obtener la muestra directamente en el tejido.
Y es así como se obtiene una muestra por el EUS. Uno puede igualmente hacer movimientos para obtener material y obtener en una o dos oportunidades el tejido correspondiente, se moviliza de esa manera y se obtiene el adecuado material, teniendo en consideración que uno está aspirando con una jeringa pequeña con cierta presión del mismo. Siguiente, por favor. Próximo. Esa es la forma que uno puede aspirar entre 5 a 10 milímetros para obtener el adecuado material. Próximo. Y también muchas veces puede sangrar al retirar el equipo. Próximo. Y se hacen generalmente 1, 2 o 3 pasadas. En la primera pasada tiene que ser puntual, porque en la segunda probablemente va a haber un poco de hemorragia. Siguiente. Como este caso, poco de hemorragia en la cual se controla rápidamente y se aspira el sangrado a través del sistema de succión del equipo. Siguiente. Y miren cómo sale el material que está listo para que el patólogo vea. No es un material solamente de sangre, no son filamentos de tejido en la cual se ha obtenido a través de la aguja. Son varios filamentos que eso se maneja como un tejido histológico. Próximo. La ultrasonografía endoscópica, en cambio, con aguja fina es diferente al EBUS porque esto realmente se introduce por vía endosofágica y también podemos obtener información en los grupos ganglionares que estamos viendo, grupo 2, 4, 7, 8 y 9. Siguiente. Entonces, el territorio del EBUS es en rojo y el territorio del EUS es en azul. Se complementan ambos. Las instituciones de cáncer deberían contarse con estos dos equipos para evaluación del estadiamiento del cáncer de pulmón para establecer qué estadio clínico corresponde, si es quirúrgico o no. En nuestro país muchas veces hay ganglios que no corresponden a metástasis frente a un tumor y esto generalmente puede estar vinculado a tuberculosis o enfermedades inflamatorias previas. Siguiente. Acá tenemos el EUS. Está manejado por los gastroenterólogos. Siguiente. Ahí se da la imagen del tumor, el ganglio regional. Siguiente. La manipulación es muy simpática, muy efectiva. Siguiente. Y ahí estamos viendo el ganglio donde está el dedo y la irradiación es la forma de evaluar es en forma radial, en este caso en el EUS. Próximo. El otro procedimiento, además de lo que ya hemos visto, BIPA, EUS es la mediastinoscopía cervical, el que nos permite obtener ganglios grandes, enteros, completos, que se puede hacer con una convencional, que podemos obtener los paratraqueales altos, medios, bajos, o hasta la azucarina. Y la extendida es cuando nos direccionamos hacia el lado izquierdo y encontramos ganglios paraorticos y subaórticos. Siguiente. Ahí tenemos un video en el cual vemos que estamos obteniendo ganglios del mediastino, que son ganglios paratraqueales y que son comprometidos, son grandes. Esa es la forma de abordar. Siguiente, por favor. La BAMLA que habíamos dicho no la hacemos porque la verdad que las complicaciones son muy altas. Siguiente. Pero la describo. Siguiente. Y la TEMLA tampoco la hacemos porque igual como ven usted la complicación que tiene es 11.3%. Es mejor hacer el EUS y mediastinoscopía, nada más. Siguiente. Y de otro lado, la cirugía, la videotracoscopía interviene para diagnóstico de lesiones de este tipo. Por ejemplo, acá no se me va a ocurrir hacer BIPA, no voy a hacer EUS, ni voy a hacer EUS, ni el radial ni el otro. Entonces lo que tengo que hacer es hacer una videotracoscopía, resección en cuña de la lesión, biopsia congelación. Si es negativo, quedó ahí. Y si es positivo, procedo a hacer la lobectomía más disección anular mediastinal. Siguiente. Entonces, la cirugía, el rol
nuestro como cirujanos podemos hacer cirugía en los estadios 0, 1, 2, básicamente, y además neoadjuvancia multidisciplinario estadio 3A. Y en 4 casos seleccionados, por decir, cuando hay oligometastásico, lesión de 10 milímetros con una metástasis única cerebral a nivel cortical o una metástasis única a nivel adrenal, teniendo en consideración de que ambos se pueden operar, pero después hay que administrar el tratamiento correspondiente complementario de adjuvancia. Siguiente. Creo que con eso damos por concluido entonces nuestra presentación. De lo que compete a la primera parte es diagnóstico, metodología y cómo abordar el diagnóstico del cáncer. Pasamos a la segunda inmediatamente, Paula. Sí, porque sí tiene preguntas de aquí del auditorio, pero sí, pasamos a la siguiente y dejamos al final las preguntas mejor. Ya, perfecto. Ya, doctor, gracias. Vayan alistando la pregunta porque veo en el chat que hay varias preguntas. Además, te felicito, tenemos más de 200 participantes. Sí, había mucha difusión. No sé, van a haber 200 preguntas, espero. Sí. Entonces ya viene a la otra parte que es estadiaje y resecabilidad. Vamos a ver la primera parte de la presentación. Pase, por favor. Bien, hoy día se está hablando ya de cirugía mínimamente invasiva en todas partes. Allá en el norte tenemos al doctor Álvarez, Víctor Álvarez, quien está haciendo también bastante videotracoscopía. Pero el problema es que nos faltan cirujanos a nivel nacional. Para efecto de manejo quirúrgico en Arequipa, creo que tenemos solamente un cirujano oncólogo, doctor, un cirujano que no está de todo involucrado. En IREN Centro no tenemos a nadie y solamente en IREN Norte tenemos al doctor, como yo, Víctor Álvarez. Siguiente. Esta imagen pues, se lo vuelvo a repetir porque cuando nosotros tenemos un tumor y tenemos un ganglio regional en amarillo, N1 podemos operar, pero cuando es N2 ya no se puede operar. Siguiente. Para yo darme cuenta si un paciente está en estadio temprano, tengo necesariamente que hacer el PET scan y resonancia del encéfalo. Sin embargo, si no tengo ni el uno ni el otro, tengo necesariamente que hacer una tomografía del encéfalo, una tomografía de tórax, abdomen total y gammagrafía del esqueleto, que sería la contraparte de lo que estamos manejando hoy en día todos. Acá en el INEF felizmente tenemos los equipos completos que quisiéramos volver a repetir, que todos los IRENes cuenten con lo mismo, de forma transversal. Siguiente. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos habla la AILAC y la Unión Internacional contra el Cáncer? Que la mejor manera de comunicarnos entre especialistas siempre va a ser por el sistema TNM. Siguiente. Esto está vinculado generalmente al tumor de cáncer de pulmón a células no pequeñas. Y para eso la clasificación de la última edición es como se muestra acá, y lo pueden ver en internet, ¿no? Cuanto más chico el T1, va pasando T2, T3 y 4, de acuerdo al tamaño del tumor primario. Y la presencia de ganglios regionales que puede ser N1 hasta el hilio pulmonar y dentro del pulmón y N2 mediastinales, ipsilaterales, N3 contralaterales. Y las metástasis como la están viendo ahí, que pueden ser al otro pulmón, única intratorácica o múltiple extratorácica. Siguiente. Estos son los sitios más frecuentes de metástasis a distancia. Son hueso, glándula adrenal y cerebro. Siguiente. Y esta vendría a ser una clasificación media compleja, pero en realidad lo que está en color verde sería lo ideal que nosotros podamos recibir. Lamentablemente el 2% de la población solamente está en estadio temprano, en T1, T2, N0. Y la mayoría de los pacientes que tienen neoplasia maligna están en todos los estadios 4, 3B y 3A. Siguiente. Cuando nosotros encontramos una lesión tan pequeña como esta, generalmente hacemos una videotracoscopía que es muy sensible de localizar como esta, ¿ve? Se localiza porque ya está invadiendo la pleura visceral y se ve como si fuera un pequeño volcán que retrae la pleura. Siguiente. Pero cuando se trata de GGO, miren ustedes,
¿cómo vas a palpar, cómo vas a ver si entra con videotracoscopía? Entonces, existe lo que se llama el marcaje. Siguiente. Lo podemos marcar bajo guía tomográfica. Primero le instilamos el pattern blue y después es muy fácil ver con la videotracoscopía y hacemos una wedge resección, reducción en cuña o reducción segmentaria del tumor para que el patólogo nos diga uniportal si es cáncer o no. Si es cáncer, terminamos haciéndole la lobectomía. Si esto no fue cáncer, queda como tal. Siguiente. Otra forma de también localizar estas lesiones pequeñitas son con microcoils que pone dentro alambrito, se deja ahí y durante la cirugía la vemos y sacamos la resección en cuña sublobar, digamos. Siguiente. Otros modelos como para teñir la zona de la microlesión, o sea, lesión micronodular, en GGO es tinta india, lipiodol, yodo, bario y cianocrilato. Son también de manera de instilación percutánea. Siguiente. Los tumores estadio 3A, todititos van a ser neoadjuvancia. Ninguno de ellos se opera directamente. En algunos centros donde todavía no tienen idea de la guía de práctica clínica, están operando estadios 3A directamente. Eso es prohibitivo. Eso no es la buena práctica hoy en día. Todos los pacientes que tienen 3A tienen que ir a neoadjuvancia con criterio de achicar el tumor, desaparecer ganglios y, entre comillas, cambiar el estadio clínico de la enfermedad. Siguiente. Para lo cual hay tremendos programas de tratamiento hoy en día que puede ser quimioradiación, seguida de cirugía, que es la forma más convencional, pero hoy en día estamos involucrando tratamientos biológicos o inmunoterapia que responden muy bien, perfectamente, e incluso hemos entrado a cirugía y no hemos obtenido tumor viable en el espécimen quirúrgico. Siguiente. El cirujano oncólogo tiene que tener en mente que cuando hace una reacción nodular pulmonar, tiene que pensar en lobectomía más disección anular mediastinal. Pero en algunos casos que haya una reserva funcional muy mala, el paciente puede tener una reacción subsegmentaria, sublobar, que puede ser segmentaria. Pero no se olviden que también se puede hacer una bilobectomía o neumonectomía, dependiendo de la ubicación topográfica del tumor, compromiso central o pariliar. También podemos salvar el óvulo haciendo reducción en manguito con angiobroncoplastía. Todos estos procedimientos, si no tienen disección ganglionar mediastinal, ha sido insuficientemente operado o ha tenido lo que llamamos una cirugía R0, sino una cirugía R1 o R2. Sigue. Y lo que hacemos generalmente con más frecuencia son las secciones de tipo segmentaria hoy en día, la lobectomía y segmentectomía. Siguiente. El advenimiento de la uniportal, que en todos los hospitales ya lo están manejando casi de rutina, ha permitido un ascenso tremendo. Mire, comparativamente con lo que pasaba del 2004 al 2016 en el hospital de Shanghái, la cantidad de 1.000 al año ha subido a 10.000 procedimientos de videotracoscopía solamente en un hospital. Siguiente. Y eso mismo está pasando en todos los hospitales, ¿no? La cirugía mínimamente invasiva hoy en día nos permite varias cosas. Siguiente. Nos permite, ahí está el doctor Diego González, que es el inventor de la técnica. Siguiente. Nos permite un adecuado estadiaje pulmón, diagnóstico de tratamiento adecuado, que podemos manejar pulmón, tráquea, esófago, mediastino, pleura, pared torácica, diafragma, corazón y columna, y también hacer simpatectomía en caso de patología benigna. Siguiente. La ventaja entre abierta y cerrada es que esta videotracoscopía uniportal tiene menores complicaciones, menos dolor, mejor calidad de vida, mejor reserva funcional pulmonar al término de la cirugía. No hay infecciones, incluyendo neumonía, recuperación mucho más rápido, que van a trabajar tempranamente, y es más fácil en octogenarios y que eventualmente estos salen sin problemas de complicaciones a pesar de la reserva funcional pulmonar deficiente. Siguiente.
La incisión generalmente es de 3 centímetros o hasta 4 centímetros, como se ve acá, ¿no? Es un pequeño video en la cual se está viendo ya la incisión del tejido próximo, por favor. Siguiente. Bueno, ahí está, se está incidiendo. Y a través de esa pequeña incisión se puede sacar un pulmón entero. Hacer la disección alveolar mediastinal. Y ahí estamos viendo que el pulmón todavía está insuflado. Y para esto usamos un tubo endotraqueal de doble lumen para que se colapse en forma unilateral, en forma selectiva. Y ahí se empieza con la cirugía teniendo en cuenta un instrumento caliente que es el HUC. Siguiente. Podemos también tener el caso de hacer liberaciones de sinequias interpleurales y que facilita este bisturí armónico el hacer este tipo de cirugía con mucha seguridad, teniendo en consideración también del paciente, que el paciente sea un paciente con tejidos nobles internamente y no tengamos pacientes como los que tienen tuberculosis, que todo está pegado, o que tienen neoadjuvancia con quimio o radiación, encontramos toda una pegadera y que se hace más difícil, tediosa la cirugía. Siguiente. Próxima, o sea, la vimos ya. Acá lo que se hizo finalmente es seccionar el pulmón. Había una fisura incompleta. Estamos seccionando y vamos a retirar inmediatamente después. Ahí estamos seccionando el pulmón con autosutura, una grapadora automática. Siguiente. Corta y cose a la vez. Próximo. Y este es el bronquio, finalmente, el lóbulo superior, que se introduce, siempre metemos una Yankauer, que es el equipo de succión, para delimitar, y metemos la grapadora con una carga verde, están viendo color verde. La carga verde es para bronquio y la carga blanca es para vasos sanguíneos. Entonces, de esa manera hemos sacado el lóbulo. Siguiente. Próxima. De otro lado, tenemos que pensar en hacer disección alveolar mediastinal como la que estamos viendo acá. Acá se terminó de sacar el lóbulo completo. Tenía una zona que estaba pendiente de retirarlo. Siguiente. Entonces, nosotros, pase ese pequeño video, tenemos la obligación de poder hacer una lobectomía o resecciones sublobulares, neumonectomía, hacer la disección alveolar mediastinal. Eso finalmente nos va a permitir ver en cuál es el verdadero estadio patológico del paciente. 20% cambian. Se creyó que era un estadio 1 o 2 y cuando hacemos disección alveolar mediastinal y cuando nos vamos con la sorpresa que hay enfermedad microscópica mediastinal, ganglionar, y ya pasa al 3A. Siguiente. Obviamente que cuando hay ganglios regionales se ensombrece el pronóstico, ¿no? Siguiente. Eso ya lo vimos ya. Próximo. Ahora, se habla de la videotracoscopía, que ya tiene una tecnología creciente, inclusive se está usando la óptica flex endo-eye, que ven en la parte superior derecha. Siguiente. La industria está tratando de modificar cada día más los mecanismos de los equipos, y también no se utilizan pinzas convencionales, sino un instrumental quirúrgico ad hoc para la videotracoscopía. Siguiente. Y que son herramientas terapéuticas, herramientas de manejo como para hacer una cirugía rápida y fácil. Hay que colapsar siempre el pulmón para operar, aunque sea para hacer toracoscopía. Y nosotros estamos teniendo la práctica también hacer cirugía sin tubo endotraqueal con sedación, cuando lo estándar es utilizar tubo endotraqueal con doble lumen. Siguiente. Lo estamos haciendo también para cirugías en la torre ambulatoria, pacientes con
anestesia local, se puede utilizar para el paciente con epidural, con sedación consciente, y quienes eventualmente van a tener un adecuado control analgésico, menor respuesta inflamatoria, deambulación precoz y una alta rápida del hospital, ¿no? Porque es sedación simplemente. Siguiente. Acá tenemos una paciente con sedación, ¿ve? El tema acá es que el anestesiólogo tiene que ser experto para manejar el caso. Que puede haber conversión, puede haber, pero generalmente seleccionamos qué paciente, qué tipo de paciente debemos operar. Acá tenemos un miembro del equipo del departamento de tórax operando un caso sin intubación endotraqueal. Siguiente. Esto es muy fácil. Pasa el video. Es lo que más frecuentemente vemos. Cuando hay derrame pleural y hay antecedente de tabaquismo, igual cáncer, y estos pacientes son los que vienen con derrame pleural, y como se dan cuenta, lo único que vamos a tener que hacer es tomar una buena biopsia con forceps o sacar una pequeña estampilla de tejido pleural, porque la carcinomatosis pleural es el común denominador de estos derrames pleurales malignos. Siguiente. Próximo. Acá tenemos igual otro abordaje subsifoideo, también es otro modelo como para poder abordar desde abajo la cavidad torácica y hacer procedimientos menores. El doctor González, él hace hasta lobectomías por esa vía. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿en qué caso convertimos cuando hay sangrado importante y que no se puede controlar por esa vía, por supuesto, ¿no? Se habla que también puede uno hacer el abordaje por toracotomía abierta del cambio cuando en la torre de videotoracoscopía se malogra, o tenemos algún problema de tipo mecánico o quimio, y que eso condiciona que el cirujano diga, se paró la videotoracoscopía, vamos a cambiar y hacer toracotomía. Siguiente. Las complicaciones posteriores pueden ser leves, con fiebre, desgarros pleurales que perdían fuga de aire o enfisema subcutáneo, y las graves son hemorragia y embolia gaseosa. Siguiente. Y esta es la sobrevida comparativa entre lo que es cirugía abierta y cerrada, que al final es casi lo mismo. No hay variación en términos estadísticos. Siguiente. Hoy en día lo que estamos propendiendo es hacer cirugía robótica, y ojalá pronto tengamos una nueva en nuestro país, que en todas partes del mundo están migrando la videotoracoscopía a robótica, porque es una cirugía de más precisión. Siguiente. Es una cirugía en la cual necesita un ambiente adecuado, no tiene que ser muy grande. Hay personas que dicen, es imposible tener un equipo de este tipo si no tenemos un ambiente apropiado, pero sí es cierto que tiene unas regulatorias como para tener tanto el equipo, la consola del cirujano y la consola del médico siguiente, del médico asistente, que es quien se va a entrenar próxima, quien se va a entrenar con la otra consola del médico residente. Siguiente. La cirugía robótica tiene una tremenda ventaja, que es más precisa, hay menos trauma para la zona quirúrgica por las pinzas tan finas que tienen, que son magnificadas. Ahí son procedimientos más pequeños y menos invasivos. La mano más pequeña del robot hacen que esto sea más fácil. Menos errores humanos. Ahí alguien decía, esto es fácil de operar, hasta puede hacerlo un doctor que tiene Parkinson, porque el robot no tiene Parkinson, sino que realiza un movimiento de precisión. Y también reducción de fatiga del cirujano porque está sentado en una silla ergonómica. Siguiente. Acá tenemos la consola de mando junto con el asistente que está aprendiendo. Siguiente. Obviamente que este es un equipo caro, no es barato, en la cual, no obstante, la cosa está en auge, que en Estados Unidos están operando cada vez más, en Europa igualmente, los hospitales en Latinoamérica tienen más equipos en todas partes, a Perú le falta, estamos igual que Bolivia a la cola, sin embargo, que consideramos que rápidamente esto lo vamos a tener a la mano
próximamente. Siguiente. También es el ingenioso que ha hecho Diego González, inventor de la Uniportal. Siempre se ha hecho con varios huecos, cosas que hacen en abdomen, en cirugía de abdominal, urológica, pélvica, etc. Pero este doctor también ha creado la UniRATS. Siguiente. Acá tenemos un pequeño video, es del doctor González, en quien está manipulando la zona ganglionar mediastinal, grupo sucarinal, ¿ven? Y el corte fino desde la consola. Algunos dicen, qué fácil, puedo operar desde la playa, en mi casa de campo. Sí se puede. Esa tecnología lo permite, pero para eso de todas maneras necesitas un asistente entrenado que esté con las pinzas junto al paciente. Aunque este cambio de pinza lo hacen las enfermeras. Siguiente. Próxima. Entonces, finalmente, para decirle que el futuro también en la cirugía, no solamente como es urológica, tórax, se recomienda de acá en adelante que el cirujano se comience a entrenar con una curva de aprendizaje que es más corta que la VATS, y es recomendable que el cirujano haya hecho 25 operaciones, por lo menos para conseguir un expertise en el tema. Muchas gracias. Ahora sí, si hay alguna pregunta, pasamos a la ronda de preguntas, con mucho gusto. Sí, doctor, hay varias preguntas. En el capítulo 4, en cuanto al abordaje quirúrgico para toma de biopsia, EBUS y biopsia guiada por TAC, la primera pregunta es, ¿cuál es el tipo histológico frecuente de cáncer de pulmón? En la lista que hemos mostrado, el más frecuente les había dicho que es el adenocarcinoma, y por suerte, si uno tiene adenocarcinoma de pulmón, tiene todas las herramientas terapéuticas a la mano, cosa que no pasa lo mismo con el segundo, que es el epidermoide. El tercero es el células pequeñas. Entonces, considero que hoy en día el enfoque terapéutico para este tipo de enfermedades, así sea avanzadas o tempranas, tienen bastantes fármacos, por ejemplo, para tratamientos biológicos y para tratamiento de inmunoterapia. Lo único que sí hay que considerar que el adenocarcinoma tiene que tener una pesquisa temprana, porque cuando el adenocarcinoma, que generalmente es periférico, se detecta tardíamente, encontramos pacientes con derrames pleurales. La siguiente pregunta es, en el cáncer de células no pequeñas, ¿qué porcentajes son irresecables? En células no pequeñas habíamos dicho que el 80% de pacientes que vienen a la institución son no operables. El término resecabilidad o operabilidad le puedo volver a repetir. Cuando uno dice el paciente es operable o no es operable, está hablando de estadio clínico de enfermedad, porque puede ser un paciente que tiene un eco cero, un nodulito pequeño, pero con ganglio contralateral N3, ese no es operable, no es elegible para cirugía. Pero es diferente de resecabilidad. El paciente que puede ser estadio clínico temprano, estadio 1 y 2, de repente tiene un ganglio empotrado N1, ganglio iliar, bulky, grande, que está pegado a vasos, arterias, corazones. Entonces, ese paciente es el estadio clínico que puede ser operable, pero no va a ser resecable. O sea, resecabilidad va a depender mucho del término en la que uno, el cirujano, con la técnica que aplica, tiene que hacer una cirugía R0. R0 significa no dejar enfermedad ni microscópica ni macroscópica. Cuando uno deja enfermedad microscópica no es bueno, porque de todas maneras va a cambiar el estadio clínico de la enfermedad y también va a tener adyuvancia, o sea, tratamiento complementario. La siguiente pregunta es, ¿procedimientos de elección para neoplasias pulmonares centrales? ¿Cuáles serían? ¿Está hablando para el diagnóstico o para el tratamiento? Diagnóstico y también tratamiento. Ya. El diagnóstico para enfermedades centrales siempre va a ser con broncoscopía. Cuando es una lesión central, significa que es un tumor que está en el bronquio tronco
derecho o izquierdo, o de repente en carina. Entonces son tumores en la cual fácilmente con una broncoscopía flexible puedo yo ver directamente el tumor, tomar biopsias con forceps y tener tejido histológico. Ahora, el tratamiento para lesiones centrales va a depender del estadio clínico de la enfermedad. Las lesiones centrales generalmente ya son estadios T4, con la combinación, si puede ser N0 mejor. Estos tumores T4 N0 van a sleeve resection, o sea, resección en manguito. Menos no se puede. Si son lesiones centrales que están por un lado, sea en bronquio tronco derecho o bronquio tronco izquierdo, y son N0, que es raro también, entonces se hace igualmente resección en manguito, o también llamados sleeve resection, con preservación del lóbulo pulmonar. El audio, doctora. Perdón, preguntan si en la parte central del pulmón es válido en la parte pulmonar no periférica también. Cuando, o sea, me quiere preguntar si da lo mismo que sea central o periférica. Sí, doctor. Sí, doctor. No, el que tiene lesión central por lo general va en desventaja porque, como habíamos comentado, las lesiones centrales generalmente metastasizan muy rápido porque la red ganglionar mediastinal está adyacente. Y generalmente el estadio N1, N2 son muy altos en estos pacientes. Y eso ensombrece el pronóstico, a diferencia de las lesiones periféricas, que si tuvieran ganglio regional tienen que crecer en tamaño y tiene que hacer diseminación ganglionar primero a la red ganglionar que está al costado, que sería el grupo ganglionar número 14, y que después va al 13, al 12 y al 10. Hasta el 10 es N1, 10, 11, 12, 13, 14 es N1, o sea, tiene tremenda ventaja que sea periférico. El central tiene una tremenda desventaja además que con la técnica operatoria. Entonces el periférico puede hacer una lobectomía simple, una subsegmentaria. El central tiene que tener de todas maneras de repente hasta neumonectomía, bilobectomía o resección en manguito. Otra pregunta es, para prevenir el cáncer de pulmón, ¿cada cuánto tiempo se debería realizar una tomografía de tórax? Primero, factor edad. Si una persona ha fumado más de 10 años y se ha iniciado, por ejemplo, a los 18 años, ya a partir de los 40 tienen que empezar a hacerse los chequeos anuales con tomografía computada. Y el chequeo para gente de alto riesgo que ha fumado grande cantidad de cigarrillos, así haya dejado de fumar, tiene que ser chequeo con tomografía anual de baja tasa, ¿no? Entonces, de baja radiación. Y esto hay en el Perú, hay en Lima, probablemente también hay en los centros donde hay tomógrafo, porque el software lo permite. Entonces yo creo que eso implica salvar la vida de los pacientes para cuando hacen chequeos de mutuo propio anualmente, sin que nadie les exija, están cuidando la vida, sobre todo si han sido fumadores o si siguen fumando más aún. Y por último, ponen cuáles son las complicaciones de otras técnicas quirúrgicas. En general yo diría que la complicación va a depender mucho de si el paciente es operado por primera vez de pulmón o ya tuvo cirugías previas de otro tipo. Por ejemplo, yo he visto pacientes que han tenido cáncer de pulmón, han tenido tuberculosis pulmonar, le han hecho cirugía pulmonar y después aparece un cáncer y hay que operarlo. Entonces, cuando hay reoperaciones, la cosa es complicada. Sangra, hay fuga de aire, hay mayor mortalidad postquirúrgica. Es diferente que uno opera a un paciente en estadios tempranos 1 o 2, sin antecedente mayor de enfermedad pulmonar y que solamente el cáncer es el que está condicionando su problema mayor. Ahora, cuando son lesiones centrales, como había dicho, hay mayor cantidad de complicaciones que las periféricas y también mayor cantidad de complicaciones cuando el paciente ha recibido neoadyuvancia, o sea, ha habido quimioradiación previa o quimioterapia sola o radioterapia sola o combinación de biológicos o inmunoterapia más quimioterapia. Esto, ¿qué pasa? Encontramos los cirujanos
tejidos vasculares que a veces se pegan con el bronquio o se hace con una sola masa toda la región iliar y que son irreconocibles. Entonces es un problema muy, muy crítico desde el punto de vista técnico para poder resecar. No es en todos los casos, es en algunos casos. Y entonces las complicaciones que acarrean todo esto es, obviamente, siempre va a ser sangrado, siempre va a ser fuga de aire, siempre va a ser problemas de reserva funcional pulmonar, postquirúrgico para el paciente, y que por ser cirugías más complejas, más tediosas, eventualmente va a haber mayor cantidad de tiempo operatorio y esto hace que el paciente sí sienta dolor de la verdad más tarde. Se agrega una pregunta en el chat en donde dicen, ¿algún método de diagnóstico precoz en lugar donde no hay acceso a la tomografía? ¿El EUS es una buena opción? El EUS no es para hacer diagnóstico, sino es para evaluación del estadio clínico de la enfermedad. La mejor manera, siempre vuelvo a repetir, de diagnosticar a un paciente es con screening, con tomografía. Pero si una persona quiere hacerse un chequeo, lo que se hacía antiguamente, que se dejó de lado hacer screening con radiografía de tórax simple, eso se hizo en 1980. Se hizo en Nueva York, 30.000 pacientes pasaron que fumaban, más de una cajetilla al día, y se les hacía un PAP de esputo y una radiografía de tórax simple. No servía, porque muchas veces se encontraban tumores ya grandes, de 3 centímetros, 4, entonces la radiografía de tórax simple no te va a detectar lesiones chiquitas, pequeñas, menos de 10 milímetros, que es lo que queremos. No te va a encontrar el GGO, no te va a encontrar lesiones en vivo esmerilado. O sea, es mejor pensar y plantearse que un buen chequeo anual va a ser con tomografía computada. Ahora, en sitios donde no hay tomografía, no tenemos acceso, en peor de los casos sí puede uno abordar por lo menos con radiografía de tórax simple, pero tiene que tener buena vista, un ojo de lince, el radiólogo para informar. En cuanto al capítulo 5, en cáncer de pulmón, estrategia de enfermedad y opción de reciclabilidad de la enfermedad temprana, hay unas cuantas preguntas también. El derrame pleural maligno, aparte de biopsia, ¿qué medida quirúrgica podemos abordar? Cuando hay derrame maligno, nosotros generalmente nos gusta ir directo a videotoracoscopía. Tiene 3 ventajas. Número 1, que ves la cavidad torácica. 2, diagnosticas si es cáncer o no es cáncer. Y tercero, puedes tomar tejidos de varios, múltiples tejidos. Estoy hablando de biopsias múltiples, tanto de pleura, pulmón, ganglios. Esa es la tremenda ventaja en la primera videotoracoscopía. Que si uno no cuenta con esa herramienta, porque no hay cirujanos, había dicho, entonces se puede hacer drenaje torácico y ese líquido pleural va a citopatología y en ese momento también hace una biopsia de pleura con aguja de Abrams, que es a ciegas. Entonces ya en ese momento tienes 2 maneras de abordar, uno líquido pleural y el otro biopsia de pleura. Al poner el drenaje torácico, finalmente haces una reevaluación del pulmón y a veces evacuado el líquido pleural, 1 litro, 2 litros, se expande el pulmón y se puede ver la masa tranquilamente. La pregunta es, si el cáncer está en estadio 4, ¿después de cuántas quimioterapias podemos ver un buen pronóstico? Cuando un paciente no es quirúrgico, está en estadio, digamos, avanzado y tiene buen performance clínico. O sea, hay pacientes que tienen metástasis de un nódulo pequeño a hueso, a cerebro, etcétera, y sin embargo clínicamente no lucen mal. Entonces, esos pacientes son elegibles para darle tratamiento todavía de tipo multidisciplinario. Se le puede dar quimiorradiación, tratamiento biológico o inmunoterapia. Entonces, ¿qué cosa se ve hoy en día con la inmunoterapia, que es una herramienta terapéutica excelente? Muchas veces desaparece el tumor, se achica, desaparece, o queda una lesión de tipo inflamatoria en la cual eventualmente puede estar por meses o años totalmente controlada la enfermedad. Estos pacientes que tienen buena respuesta generalmente son los que tienen adenocarcinoma más que escamoso. El escamoso, si bien es más radiosensible que el adenocarcinoma, digamos, su pronóstico no es tan bueno comparativamente cuando no hay buena respuesta al tratamiento.
Si el paciente tiene buena respuesta al tratamiento y tiene varios años de sobrevida, es una maravilla, significa que el paciente está con buen control de la enfermedad, eso de un lado. Pero de otro lado, si le das tu tratamiento a un paciente con estadio avanzado y no responde al tratamiento, sigue en progresión de enfermedad, los pasa a cuidados paliativos. Ese paciente se llama paciente terminal. Paciente terminal cuando has agotado todos los mecanismos de tratamiento, todas las herramientas terapéuticas y no te queda nada por darle al paciente. Se considera paciente terminal. Y la última pregunta, ¿cuál es la contraindicación de la cirugía robótica en el cáncer de pulmón? ¿Cuál es la qué? Contraindicación de la cirugía robótica en el cáncer de pulmón. Bueno, la robótica y la VATS está para tumores en estadios tempranos. No se me ocurre que voy a operar con una cirugía robótica a un paciente que tiene una lesión tumoral periférica que ha infiltrado la pared torácica y que voy a necesariamente hacer una cirugía híbrida, ¿no? O sea, VATS más reducción de pared torácica. Entonces pasa lo mismo con la robótica. La robótica tiene indicaciones precisas para enfermedad temprana.